Capítulo 60. Dice, en el 14º día del 7º mes del año 500 de la vida de Noaj. En el 14º día del 7º mes del año 500 de la vida de Noaj, vi que un poderoso temblor sacudió el cielo de los cielos y las huestes del más alto. Multitudes de malajín, miles y miles, se veían angustiados por una gran agitación. El 14 del 7º mes, o sea, un día antes de lo que llegaría a ser Sukkot. Vea cómo aquí está haciendo referencia a Noaj y por ende lo que va a suceder en el diluvio, así como el 15, que es Sukkot, va a ser la huida de los escogidos, o sea, cuando viene, por decirlo así, un diluvio a la tierra, pero de maldad, de destrucción. De hecho, dice Apocalipsis 12, cuando los escogidos ya son transformados en la séptima trompeta, ya para Shemini Atzeret, o sea, 9 días después de este momento que está viendo aquí Hanok. Decía, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Y conectado con esto, en el libro de Daniel 9, al final, el 26, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida Mashiach, hace 2000 años. Y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. Su final llegará como una inundación. Por si algo sucedió en el año 70. Pero este verso también se conecta con el fin de los tiempos, en el sentido de que el final de los impíos va a llegar como una inundación. Y lo conecté por el hecho del diluvio, que fue una inundación. Entonces, voy a ver la otra traducción de este verso. Dice, en el 14º día del 7º mes del año 500 de la vida de Hanok, aquí ponen en esa parábola, vi que un poderoso temblor sacudió el cielo. Por si algo. Aquí ponen, por si algo, los que tienen la otra traducción que leí, vieron que decía Noah. Aquí en esta traducción ponen Hanok. Sin embargo, Hanok fue llevado a los 365 años. La otra sería que de 500 años en el otro lado hubiese visto, pero tiene más sentido que fuera Hanok viendo la situación de Noah a sus 500 años. Y qué raro que este hombre no comente nada. Yo creo que se le fue ese toque ahí, ¿verdad? Porque Hanok, repito, fue llevado a la otra realidad a los 365. Y no lo leí, pero esto que estaba viendo aquí en Génesis, de cuando cayó el diluvio, cuando Noah tenía 37, dice, verso 6, era Noah de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noah al arca, y etcétera, etcétera. Y eso sí, ¿verdad? Aquí dice, tienen 500 en ambas. Dice, Beshanat Hameish Meot, sí, en el año 500 de la vida de Hanok, dice aquí, en el año 7º. Perdón, en el mes 7º. Digo, sí, en el mes 7º, en el día 14 del mes. Entonces, la hebrea dice Hanok, la otra dice Hanok, y tenemos dos ahí que dicen Noah. Imagino que entonces habrán puesto Noah por el hecho de que no parece tener sentido que haya sido en la vida de Hanok, porque él fue llevado a los 165. Pero también uno puede decir, no quiere decir que se lo llevaron a los 365 y ya paró de contar años. Él siguió existiendo y por ende puede seguir contando años. Entonces decía aquí, en el 14º día del 7º mes del año 500 de la vida de Hanok, en esa parábola, vi que un poderoso temblor sacudió el cielo de los cielos y las huestes del más alto. Multitudes de enviados, miles y miles, se veían angustiados por la gran agitación. Por si algo, según esto habría sucedido en el 1122. Entonces sería como contar 500 años a partir de que nació Hanok para ver a qué año se estaba refiriendo. Dice, vi que un poderoso temblor sacudió el cielo de los cielos y las huestes del más alto. Multitudes de enviados, miles y miles, se veían angustiados por la gran tribulación. La cabeza de los días estaba sentado sobre el trono de su estima y los enviados y los justos permanecían a su alrededor. Se apoderó de mí un gran temblor y me sobrecogió el temor. Mis entrañas se abrieron, mis riñones se derritieron y caí sobre mi rostro. Dice aquí, significa que mis emociones fueron soltadas, o sea, tuvo pánico
Lo otro significa mi conciencia se disolvió, o sea, se desmayó. Mis entrañas se abrieron, ¿verdad? En el sentido de lo que sintió en sus emociones. Recuerden que los riñones representan, se conectan con lo positivo y lo negativo, purifican, entonces la que ayudan a pensar, en el sentido espiritual, a separar los pensamientos, a poder llegar a tomar decisiones. De hecho, los riñones se usan mucho en la escritura, solo que lo traducen como corazón o mente. Entonces los riñones tienen una función muy, muy importante. De hecho, ahí en el libro lo menciona bastante, ¿verdad? Ya que limpian la sangre. En la sangre está el alma. Entonces representan los pensamientos que nos ayudan a purificarnos. Y caí sobre mi rostro. Entonces ahí mis riñones se derritieron. Es como ya no pude estar consciente, no pude pensar en lo que estaba pasando. Entonces Micael, otro de los enviados del apartado, fue enviado para levantarme. Cuando me levantó, mi ruach retornó, pero ya no era capaz de soportar la visión de estas huestes, de su agitación y de las sacudidas del cielo. Y Micael me dijo: ¿por qué te asusta la visión de estas cosas? Por un lado, ¿verdad?, los malajim están acostumbrados, y por otro lado, me imagino también el malaj no siendo capaz de entender la humanidad. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué está así? No poder entender las emociones que tenemos, los pensamientos que nos llegan, lo que puede significar ver algo tan sorprendente, etc. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te asusta la visión de estas cosas? Hasta ahora ha sido el tiempo de su misericordia, y Él ha sido misericordioso y lento para la ira para aquellos que viven sobre la tierra. Pero cuando venga el día del poder, del castigo, del juicio que el soberano de los espíritus ha preparado para aquellos que no se inclinan ante la Torá de la justicia, para aquellos que rechazan el juicio de la justicia, y para aquellos que para aquellos que levantan su nombre a falsedad. Esa es la traducción correcta del mandamiento que dice: no usarás el nombre de Yahweh en vano. Es: no levantarás el nombre de Yahweh para falsedad, para cambiarlo, para destruirlo. Eso es lo que la palabra vano representa ahí en el contexto. Dice: aquellos que levantan su nombre a falsedad. Ese día está preparado para los elegidos un pacto, pero para los errantes castigo. Para los errantes castigo. Decía aquí el 5: y Micael me dijo: ¿por qué te asusta la visión de estas cosas? Hasta ahora ha sido el tiempo de la misericordia, y Él ha sido misericordioso y lento para la ira para aquellos que viven sobre la tierra. ¿Verdad? Esto claramente parece conectarse con el fin de los tiempos, el día de Yahweh, cuando ya viene el juicio final. Bueno, no, el juicio de este mundo, y después el juicio final. Por si algo, el juicio final es ya ante el trono, al final del milenio. El juicio de este mundo me refiero al inicio del día de Yahweh, cuando vienen las plagas de Apocalipsis, principalmente las trompetas y las plagas postreras a partir del que inicia el día de Yahweh. Obviamente esto también se relaciona con el diluvio, puesto que el diluvio fue el primer fin del mundo, la primera destrucción que Yahweh trajo a la tierra para deshacer a los impíos de sobre la faz de la tierra. Y por eso Yahushua nos dice que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Sería algo similar. Entonces decía: ¿por qué te asusta la visión de estas cosas? Hasta ahora ha sido el tiempo de su misericordia. Entonces también es como diciendo: ¿por qué le sorprende? Ya era tiempo de que se acabara la misericordia. ¿Por qué le sorprende? Es necesario que los impíos sean condenados. Y Él ha sido misericordioso y lento para la ira para aquellos que viven sobre la tierra. Eso es una realidad. Tan lento que, ¿verdad?, ha hecho 6,000 años para que la gente se arrepienta. Y nada, más bien se hacen peores. Entonces el montón de gente impía que dice: no, Él no existe, me vale, no me importa. Esa gente son los que merecen el castigo, claramente. No están reconociendo lo que Yahweh hizo por ellos y lo que hace constantemente, puesto que cada día les da aliento, cada día les da comida, cada día les da fuerza, les da salud, y les da la capacidad de encontrarlo a Él, que es el bien, el bienestar, el bueno. Y aún así lo que hacen es rechazar, ofender y demás. Entonces les va a tocar el juicio porque se lo merecen. Y cuando entren a la otra vida, cuando ya entren al otro mundo, cuando salgan de este, con solo salir de este, les va a caer el 5, como dicen. Van a verdaderamente llegar a entender que fueron ellos los culpables, que fueron ellos los tontos,
que Yahweh siempre fue bueno, van a entender que el juicio es justo, es mi punto. Por más que ahorita no estén entendiendo nada y utilicen la sabiduría diabólica para blasfemar en contra del Altísimo, después se van a dar cuenta de que eran ellos los tontos. Y la misericordia que Yahweh tuvo, van a poder ver cada momento en que vino alguien a decirles del Padre, cada momento en que Yahweh les salvó de una muerte segura, todo lo que Yahweh hace por nosotros, que cuando venimos al Padre lo reconocemos y nos alegramos y le damos toda. Ellos están ciegos, entonces no pueden verlo, eventualmente lo van a ver. Pero cuando venga el día del poder, del castigo, del juicio que el soberano de los espíritus ha preparado para aquellos que no se inclinan ante la ley de la justicia, para aquellos que rechazan el juicio de la justicia y para aquellos que toman su nombre en vano, ese día será preparado para los elegidos un pacto, pero para los pecadores castigo. Después del diluvio, Yahweh hizo un pacto con Noah, con el arco iris. El arco de Yahweh es el pacto que hizo Yahweh con los justos a través de Noah. Y con los impíos les estaba anunciando, la próxima vez van a ser destruidos por fuego. Ahora en este tiempo final, Yahushua ya vino hace 2000 años a hacer un pacto que el último viene a confirmar, según vemos en el libro de Daniel. Oigan, ese día se hará salir separados los... Ese día se hará salir separados dos monstruos, uno femenino y otro masculino. El monstruo femenino se llama Leviatán y habita en el fondo del mar, sobre la fuente de las aguas. Esos monstruos serían dragones que hoy en día llamarían dinosaurios. Se dice en el judaísmo que Yahweh creó dos Leviatán. Y bueno, no solo que se dice en el judaísmo, lo vemos en la escritura. El Leviatán masculino, el macho y la hembra, que representan a Samael y a Lili. Entonces aquí estaría hablando de ese espíritu de Lili. Según el judaísmo, Yahweh en el inicio de la historia mató a Leviatán masculino, que representa a Samael. Por eso fue que Samael cayó al inicio de la historia humana, y de él salió la muerte. Pero en el judaísmo se habla de que Yahweh mató, o sea, los creó y mató de una vez a Leviatán masculino, porque si los dejaba vivos destruirían toda la tierra. Si dejaba a los dos vivos, entonces tuvo que matar a uno y supuestamente lo puso en sal para preservar su carne hasta el fin de la historia, cuando nos va a permitir que nosotros no lo comamos. En el pasado se usaba la sal como preservante, ¿verdad? No había refri, entonces metían pescado en pura sal, lo cual es particular también cuando hablamos de que Yahweh nos dice que somos la sal del mundo, porque eso quiere decir que Yahweh preserva este mundo por el hecho de que nosotros estamos aquí. Si no hubiera nadie que creyera en el verdadero poderoso, la creación no existiría. Yahweh diría: ¿y para qué la tengo? Se deshace. El próximo día nada amanece, porque Yahweh hace todo nuevo cada día. Entonces es por los escogidos, que son la sal del mundo, que este mundo permanece. Entonces Yahweh tiene a Leviatán preparado para que nosotros no lo comamos en el fin de los tiempos. Se puede entender literal, quizás es una carne muy rica, pero en el sentido espiritual se refiere a que nos va a dar el poder y el conocimiento que estuvo en el primer ángel que existió, del cual se hizo el segundo cielo y otras cosas. El Leviatán femenino, como dije, representa a Lilith. En hebreo está la serpiente tortuosa y la serpiente que atraviesa. O sea, estoy traduciendo obviamente los dos términos que aparecen en hebreo. La que atraviesa es la masculina, ¿verdad? Como el hombre que tiene un órgano sexual que penetra. Y representa la aguja del reloj. Por eso Samael es Cronos, el poderoso del tiempo. Fue el primer ángel. Cuando se creó el tiempo, estaba él. Y la otra, tortuosa, es como que da vueltas, entonces hace círculos. Por ende representa el espacio. Tiempo y espacio, como el Leviatán masculino y femenino, Samael, Lilith, la aguja y el círculo del reloj,
Sorprendentemente también, lo veremos eventualmente, en la escritura Yahweh hace una relación numérica entre la serpiente que atraviesa y la serpiente tortuosa. Tienen la relación que tiene pi con la circunferencia. Entonces uno puede encontrar pi a través del valor numérico que hay entre esos dos nombres. Y también, por si algo, Leviatán es representado también, siendo el dragón marino, por el valor numérico se conecta con el faraón. Y curiosamente Samael era el soberano de Egipto, como también lo es de Roma. Entonces decía, ese día se harán salir separados dos monstruos, uno femenino y otro masculino. El monstruo femenino se llama Leviatán y habita en el fondo del mar sobre las fuentes de las aguas. El monstruo masculino, vean este verso, en el fondo del mar sobre las fuentes de las aguas. Como si desde el fondo del mar es donde sale el origen del agua, ¿verdad? Por eso en escritura vemos que hay unas piedras que emanan agua, y son las piedras que están en el fondo, o sea, como el centro de toda la tierra, de ahí está emanando agua, según lo que vemos en Isaías. Curiosamente, Yahushua es la piedra y el agua de vida, y es la base de la creación, el fundamento. ¿Se acuerdan? Tohu Babohu, que la tierra estaba desordenada y vacía. Dos palabras en hebreo, Tohu Babohu. Esas dos palabras son claves, se mencionan solo 3 veces en la escritura. Desordenado y vacío es la traducción que le dan, pero va más allá que esos dos significados. Y en Isaías, cuando aparecen, ahí es donde indica que las piedras son tohu, de las cuales sale el agua, y bohu es una línea de la cual sale la oscuridad, como si fuera el círculo por el cual va el sol, y por ende cuando pasa el sol ya viene la oscuridad, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, así como en el sentido positivo, la piedra de la cual sale el agua representa a Yahushua, se puede ver como el último, el sol de justicia, que va llevando la luz, y una vez que ya pasó, deja oscuridad, por decirlo así, en el sentido de cuando viene al mundo y lo matan, queda la realidad en oscuridad. Dice, el monstruo masculino se llama Behemoth. Behemoth, esa es una palabra que utilizan en inglés como para referirse a algo inmenso, desproporcionado, gigante. Behemoth, y ese es el nombre de un dinosaurio. Y digo dinosaurio porque así lo llamarían hoy en día. La escritura parece ser la creación más hermosa que hizo Yahweh entre los animales. Este animal, al parecer, era sorprendente. Por la descripción que se da en Job, parece el dinosaurio ese que hacen de cuello largo, cola larga. Por la descripción que da en Job, parece ser ese. Por si algo, hay un punto en Job que parecería indicar que era mamífero, por si algo. Entonces ahí estaría el cambio, y podría ser por ende otra criatura similar de tamaño y demás. Pero, repito, se parecería a ese, por la forma en que lo describe Job. Por ejemplo, que la cola era como un cedro. Entonces imagina una cola que sea como un árbol de esos gigantes, y el cedro del pasado, no de los de ahora. Son chiquitillos. El monstruo masculino se llama Behemoth, se posa sobre su pecho en un desierto inmenso llamado Duindaim, al oriente del jardín que habitan los elegidos y los justos, donde mi abuelo fue tomado, el séptimo desde Adán, el primer hombre a quien el soberano de los espíritus creó. ¿Verdad? Ahí sería Noah hablando de Hanok. Estaría aquí entonces Noah hablando de Hanok. Curiosamente, eso podría conectarse con lo que hablamos ahora de los 500 años al inicio del capítulo. Ahora bien, como dije, Leviatán es el que está en el fondo del mar. Tiene dos partes, masculino y femenino, Samael y Lilith. Fondo del mar, que representa el abismo, representa lo negativo porque está oscuro, como Samael, que está a la izquierda. Y Behemoth, que es el animal más hermoso que Yahweh hizo, representa a Lucifer, el ángel más hermoso que Yahweh creó, que está a la derecha. Uno está en mar, otro en tierra, entre las naciones y entre los creyentes. Recuerden que he dicho, Samael tiene engañadas a las naciones con todo lo pagano. Lucifer tiene engañados a los creyentes con todas las doctrinas de demonios y mandamientos de hombres y cosas así. Recuerdan que el mar representa las naciones, la tierra representa a los muchos, y los árboles representan a los pocos.
Entonces, mar y tierra, naciones y muchos, Leviatán, Behemoth, Samael, Lucifer, izquierda, derecha. Entonces dice, el monstruo masculino se llama Behemoth. Ahora, en el caso de que es masculino, representa que es cabeza, es el líder, así como Heilel fue puesto de la derecha para ser líder sobre la izquierda, así como la mano derecha es líder de la izquierda, ¿verdad? Para la mayoría de gente, los zurdos están al revés en eso, ¿verdad? Por si algo. Dice, se posa sobre su pecho en un desierto inmenso llamado Duindaim, al oriente del jardín que habitan los elegidos y los justos, donde mi abuelo fue tomado, el séptimo desde Adán, el primer hombre a quien el soberano de los espíritus creó. Voy a ver esa traducción, ese verso en la otra traducción dice, aquí dice, voy a leer el 7, ese día se harán salir separados para comida dos monstruos, uno femenino y otro masculino. Vean cómo ahí dice para comida, lo que les decía, de que nos lo vamos a comer. Aquí pone un comentario, dice, comida espiritual es la ejecución de la voluntad del Padre y su logro. ¿Recuerdan lo que Yahushua dijo? Yo tengo que comer. Y los discípulos dijeron, ¿quién le dio? ¿Quién le habrá traído comida a Yahushua? Y Yahushua les dijo, ay, mi comida es hacer la voluntad de Yahweh. Entonces, el hacer la voluntad de Yahweh es lo que le da poder, fuerza al alma. Así como la comida nos da energía al cuerpo. Entonces, dice aquí, es la ejecución de la voluntad del Padre y el lograrlo, obviamente. La aniquilación del monstruo del desierto. Vean qué curioso, esta persona dice que representa el cristianismo apostatado. Y la aniquilación más tarde del monstruo del mar, las masas paganas que no se arrepienten. Son en el mismo día, pero separados. El segundo siendo en la cena de las bodas del Cordero. Aquí el segundo refiriéndose al Leviatán, aunque aquí lo pusieron de primero, ¿verdad? Por si algo, entonces tal vez se enredó un poco, pero confirma lo que les decía, que Leviatán representa a las naciones que están en lo pagano y Behemoth a las doctrinas falsas. Él dijo nada más cristianismo, pero yo incluiría el judaísmo. Ahora, él puso cristianismo como haciendo alusión a todos los que dicen creer en el Mesías, pero no le reconocen por su nombre. Pero yo incluiría el judaísmo, porque el judaísmo sigue a Lucifer, sin saberlo, ¿verdad? Cuando rechazaron a Mashiach estaban aceptando a Lucifer. Y se podría decir que depende del judío, ¿verdad? Porque tienen como una mezcla, pero el mismo, ¿recuerdan? Abraham Finkelstein, un judío de nuestro tiempo que entrevistaron, por el cual me bloquearon el YouTube porque publiqué la entrevista como si fuera yo el que lo dije, pero ese judío salió diciendo en una entrevista, por si lo quieren buscar en algún lugar estará, Abraham Finkelstein o Avi Finkelstein le dicen, que dijo que a los judíos les da vergüenza, les da vergüenza o miedo decirlo abiertamente, pero a él no le da vergüenza ni miedo porque ya todo está muy avanzado, y esto lo dijo hace años. Ya el control que ellos tienen sobre la humanidad está tan avanzado que no hay nada que la humanidad pueda hacer, dicen ellos. Y dice, pero dicen, no quiero usarlo como él lo dijo, entonces voy a decirlo en tercera persona. Él dijo que ellos sí adoran a Dios, que sí son el pueblo escogido por Dios, pero que su Dios es Lucifer. Así lo dijo. Dice, a muchos judíos no les gusta decirlo, pero esa es la realidad. Entonces, se puede decir que los judíos más judíos, han llegado a un nivel donde ya saben que el que adoran es a Lucifer. Los más bajos obviamente siguen los mandamientos de hombres, igual que en el cristianismo, que piensan que al que siguen es a Yahweh, pero siguen a Lucifer. Tristemente. Entonces, por si algo, aquí ponen el segundo siendo en la cena de las bodas del Cordero, porque recuerden que nos vamos a reunir para las bodas del Cordero y ahí Yahweh nos va a dar un banquete a nosotros. Es posible que ahí nos dé de comer al Leviatán, el conocimiento de todo lo que está oculto en esta realidad. Y después Yahweh les da un banquete a las criaturas de la tierra, les da de comer a los capitanes y a los líderes de este mundo, después de la guerra de Armagedón. Entonces decía aquí, y al oriente del jardín que habitarán los elegidos y los justos, donde mi antecesor fue llevado, el séptimo desde el hombre de tierra, ¿verdad? El séptimo desde Adán, el primer hombre a quien el soberano de los espíritus creó. Que hay un comentario que dice, oigan, que esto es lo que estaba diciendo ahora. Esto implica que esta sección del pergamino fue escrita por Noach, el descendiente de Hanoc, y no Hanoc. Eruditos han especulado que esta porción del pergamino podría contener fragmentos de la revelación perdida de Noach.
Entonces hay un libro o una revelación que se conoce como la revelación perdida de Noah, y algunos consideran, y es una gran posibilidad, que fue metida esa revelación en este libro, que fue incluida en este libro, porque esa forma de escribir este verso indica que fue Noah el que escribió este capítulo, porque está hablando en tercera persona de Hanok. Y solo por eso, no sé, el 14º día del séptimo mes del año 500 de la vida de Hanok, en esa parábola vi que un poderoso temblor sacudió el cielo de los cielos. Entonces, si esto lo escribió Noah, como acabamos de decir, sería posible, si ahí dice Hanok, que 150 años después de que Hanok se había ido, Noah tuvo la visión y escribió esto. Y dijo, en los 500 años de Hanok vi tales cosas. ¿Sí me explico? Eso indicaría que esta porción, el pergamino de Noah, se escribió 150 años después de que Hanok había desaparecido de la tierra. La otra posibilidad es que diga Noah, los escribas lo cambiaron por la confusión que tenían de que si lo escribió uno, lo escribió el otro. Entonces la otra posibilidad es que ahí dijera Noah y era Hanok hablando de lo que sucedió en el año 500 de Noah, y ahora es Noah hablando de Hanok. Sorry si hay mucha confusión ahí. Si hay preguntas me dicen. Entonces sigo leyendo. Dice, le supliqué a otro enviado que me revelara el poder de esos monstruos, cómo fueron separados en un solo día, aunque está el uno al fondo del mar y el otro en el suelo seco del desierto. Vea cómo dice cómo fueron separados en un solo día. Curiosamente, como dije muchas veces en el pasado, cuando Samael fue creado, que era el único ángel que existía en el segundo cielo, él empezó a engendrar ángeles y ángeles y ángeles y ángeles, hasta que era una multitud de ángeles en el cielo inmensa, líderes y demás, o sea, tronos, palacios, lugares celestiales sorprendentes que uno ni se puede imaginar. Y ahí fue donde él se cegó por su orgullo, que lo representa él mismo, el orgullo mismo, y dijo, yo soy el poderoso y no existe ningún otro. Similar a lo que está en Isaías 45, o sea, lo que Yahweh dice con toda la autoridad para decirlo, siendo una realidad, Samael lo pensó en algún momento y por eso cayó. Porque dijo, yo soy el único poderoso, no hay otro, y en eso se manifestó la luz y le dijo, te equivocas porque el hombre siempre ha existido. En ese instante o en ese día, digo así porque todavía no estaba la creación del hombre, pero ya había sido la creación del tiempo. Entonces, en ese momento, lo que aquí llamaría día, Yahweh creó la derecha y la izquierda, porque hasta ese momento solo había uno. Y incluso en el segundo cielo, un ángel del líder. Pero cuando cometió ese pecado, entonces bajó la luz y puso a Samael a la izquierda y a Helel a la derecha. Entonces en un momento, en un día, separó la izquierda de la derecha, y a partir de ahí existieron los dos lados. Y se dio el origen para esta realidad que habría derecha, izquierda, abajo, arriba. Al revés lo dice, pero bueno, todo eso. Entonces le supliqué a otro enviado que me revelara el poder de estos monstruos, cómo fueron separados en un solo día, aunque está el uno al fondo del mar y el otro en el suelo seco del desierto. Suelo seco del desierto, como Heilel, que puede tener la Torá, que fue dada en el desierto, pero no tiene la interpretación de la Torá porque no tiene agua, que es Yahushua, el agua de vida. Esta otra traducción dice, en un solo día fueron separados y arrojados, el uno al fondo del mar y el otro al suelo seco del desierto. Arrojados, como Samael fue arrojado al fondo de la oscuridad del abismo, siendo él la oscuridad misma, lo que representa, y Heilel en un desierto, como lo acabo de explicar, sin el agua de vida, pero por encima del agua, del mar. Me dijo, hijo de hombre, aquí vas a conocer lo que es un misterio. Qué bueno. Ahora sí vas a ver lo que es un misterio. Habló otro malaj que iba conmigo, que me revelaba lo que estaba oculto, el principio y el fin, en lo alto del cielo y bajo la tierra en lo profundo, en las extremidades del cielo y en sus cimientos, y en los depósitos de los vientos, como los vientos son divididos, cómo son pesados, y cómo en sus puertas los vientos son registrados de acuerdo con su fuerza. Recuerden que esto se puede hablar de espíritu, porque viento es ruach. Uno lo puede entender de una manera como los vientos, ¿verdad?, que soplan la tierra y los árboles saliendo de algunos compartimientos que Yahweh tenga en el firmamento. Es una posibilidad porque se habla de que hay 3 vientos en cada uno de los 4 ángulos de la tierra, por ende hay 12 puertas para los vientos.
pero si lo entendemos de una manera más elevada, que es lo más indicado, está hablando de ruhot, espíritus. Cada espíritu se pesa. Uno pensando, cada espíritu se pesa en el sentido de lo que hace, para qué sirve, de el poder que tiene, todo eso. Si es positivo, negativo, ¿verdad? Como el discernimiento de espíritus, por ejemplo. El discernimiento de espíritus es pesar los espíritus. Probar los espíritus, a ver si son de Yahweh. ¿Cómo se prueban? Pesándolos. ¿Cómo se pesan? Con discernimiento. Entonces, cómo los vientos son divididos, cómo son pesados y cómo en sus puertas los vientos son registrados de acuerdo con su fuerza y el poder de la luz de la luna, cómo es el poder que le corresponde y la diferenciación entre las estrellas de acuerdo con sus nombres y cómo están subdivididas y clasificadas, y el trueno en los lugares donde retumba y toda la distinción que es hecha entre los relámpagos para que ellos brillen y entre sus huestes para que ellas obedezcan rápidamente. El trueno hace pausas mientras espera su eco. Trueno y relámpago son inseparables. Son unidos por medio del espíritu y no están separados. Vean esto que particular. Trueno, ¿verdad? Que es el sonido, es la voz de Yahweh. Relámpago es la luz, o sea, de Yahushua. Entonces, vea cómo está diciendo dos partes, primero y último. Son dos partes diferentes, pero están unidos el uno con el otro a través del espíritu. Entonces dice, el trueno hace pausas mientras espera su eco. Cae. Qué particular como, ¿verdad? Que eso, digamos, si lo entendemos como lo acabo de decir, tiene que ver con el hecho de que el sonido es más lento que la luz. Lo cual se conecta también con el último y el primero, ¿verdad? Yahushua es la luz, el último es la voz, por ende es un sonido. Entonces uno ve un trueno caer. Dicen que si uno cuenta los segundos, así se puede dar cuenta las millas que cayó, ¿verdad? Depende de la cantidad de segundos, el número de millas de distancia donde cayó. Entonces el rayo cae y uno espera y de repente, ¿verdad? Como dice ahí, el trueno hace pausas mientras espera su eco. Uno oye el eco, se podría decir, ¿verdad? Ese viajando y pegando en otras partes, y lo oye como con una pausa entre la luz y el sonido. Entonces dice, mientras espera su eco, trueno y relámpago son inseparables, como último y primero. Son unidos por medio del espíritu y no están separados, pues cuando el relámpago resplandece, el trueno hace oír su voz. Yahushua vino y resplandeció, ahora el último viene a hacer oír su voz. Qué particular, como dije. Primero se ve la luz del relámpago y después se oye la voz del trueno. Primero vino Mashiach, después viene el último. Y el espíritu lo aplaca mientras repica. O sea, el viento aplaca el sonido mientras se va haciendo el eco donde sea que esté pegando. Y distribuye por igual entre ambos, pues el depósito de sus ecos es como arena, y cada uno de ellos, como sus ecos, son retenidos con un freno y devueltos por el poder del espíritu. Son impulsados hacia muchas regiones de la tierra. ¿Verdad? Así como los sonidos viajan a través del espacio, como representando ahí, llevados por el viento. Obviamente la Ruach es la que se encarga de que todo se mueva, de que todo exista y funcione como debe funcionar. El espíritu del mar es masculino y vigoroso, y según su fuerza lo devuelve con un freno, y así es alejado y dispersado entre todas las montañas de la tierra. El espíritu de la helada es su propio malaj, y el espíritu del granizo es un buen malaj. ¿Cuál era? Que el espíritu del mar es masculino y vigoroso, y según su fuerza lo devuelve con un freno, y así es alejado y dispersado entre todas las montañas de la tierra. El espíritu de la helada es su propio enviado, pero el espíritu del granizo es un buen enviado, un malaj. El espíritu de la nieve la deja caer por su propia fuerza desde sus depósitos. Ella tiene un espíritu especial que sube de ella como vapor y se llama refrigeración. El espíritu de la neblina no está unido con ellos en su depósito, sino que tiene un depósito propio, ya que su ruta es maravillosa, tanto en la luz como en la oscuridad, en invierno como en verano, y su mismo depósito es un enviado.
¿verdad? El punto, bueno, entre otras cosas, aquí una de las cosas que es importante entender es que todos son mensajeros, todos son enviados de Yahweh, todos son malajim. Digamos, se dice que se necesita un malaj para hacer crecer el zacate. Y no solo el zacate, cada una de las hojas del zacate, ¿verdad? Y no quiere decir que invisible hay miles de malaj, cada uno con trayéndolo para arriba, ¿verdad? Sino que es un tipo de malaj, un tipo de espíritu que trabaja por ahí debajo y se encarga de que todo crezca. Así como le ayuda a uno a crecer, todo. O sea, obviamente diferente espíritu, pero es a eso lo que se refiere con enviado. No es un ser, ¿verdad?, humanoide al lado que baja y... Hay muchos tipos de ángeles o enviados. El espíritu de la neblina no está unido con ellos en su depósito, sino que tiene un depósito propio, ya que su ruta es maravillosa, tanto en la luz como en la oscuridad, en invierno como en verano. Su mismo depósito es un enviado. El espíritu del rocío habita en los límites del cielo y está conectado con los depósitos de la lluvia. Viaja en invierno o en verano, y su nube y la nube de la neblina están relacionadas, y la una da a la otra. Conectado con el espíritu del rocío, obviamente lo podemos ver, ¿verdad? Las nubes se convierten en neblina cuando uno se acerca mucho, y de ahí se empieza a mojar todo por el rocío que sale de esa refrigeración. Entonces dice, cuando el espíritu de la lluvia sale del depósito, los enviados van, abren el depósito y la precipitan. Y cuando ella se salpicó sobre toda la tierra, se une al agua que está sobre la tierra, porque las aguas son para los que viven sobre la tierra, porque son un alimento para la tierra seca, que viene desde el más alto, que está en el cielo. Por eso hay una medida para la lluvia, y los enviados se encargan de ella. Estas cosas vi en los alrededores del jardín de los justos. Y el enviado de Shalom, Micael, que estaba conmigo, me dijo: esos dos monstruos han sido preparados para el gran día de Yahweh, el poderoso, y son alimentados a fin de que el castigo del soberano de los espíritus no caiga en vano sobre ellos. Harán morir los niños con sus madres y los hijos con sus padres, y luego tendrán lugar el juicio acorde con su misericordia y su paciencia. Leo este verso en la otra traducción. Y el ángel de Shalom que estaba conmigo me dijo: esos dos monstruos han sido preparados para el gran día del poderoso, y son alimentados a fin de que el castigo del soberano de los espíritus no caiga en vano sobre ellos. Harán morir los niños con sus madres y los hijos con sus padres, y luego tendrá lugar el juicio acorde con su misericordia y su paciencia. Entonces, esos dos monstruos, ahí acaba de mostrar cómo no son monstruos, o sea, sí lo fueron, sí fueron criaturas que existieron sobre la tierra, pero ahora al decir que van a encargarse de matar niños con sus madres, hijos con sus padres, dijo niños con sus madres y los hijos con sus padres, ¿verdad? Está haciendo alusión a los espíritus que representan, que van a traer plagas en el fin de los tiempos.